Entonces, la instalación. Que si se debe instalar los paquetes, que sí. Ahí con eso se dan cuenta si funciona o no funciona. Esta mañana, como a las 5 de la mañana lo hice y no me sirvió y duré 1 hora arreglándolo. Se supone que ya detecté qué era lo que estaba pasando. Vamos a ver. Con eso me di cuenta si realmente es eso o no. Si no, tendré que volverlo a hacer. Quedó instalado. Luego dice que solo es necesario tener en cuenta la dirección como la máquina. ¿Qué, cómo? Profe, una pregunta, ¿la instalación se hace ahí dentro del etc de HCP? No, eso no tiene nada que ver. Pues en Bueno, cualquier profe. parte lo puede ejecutar. Para la realización de esta práctica solo es necesario tener en cuenta las direcciones IP asignadas tanto en el servidor como en la máquina cliente. La máquina cliente que voy a utilizar es el Windows XP para conectarme. Como ustedes tienen Windows, ustedes también deberían poderlo hacer sin problema. Estas direcciones deben estar dentro del mismo segmento de red o rango de direcciones. Configuración. Entonces, el archivo que tengo que cambiar es /etc/ssh. Y el contenido del archivo es el sshd config. Entonces tengo que buscar la línea que configura el puerto. Cada servicio tiene su correspondiente puerto. Entonces aquí está. Lo que hago es que agrego acá y coloco 2222. Eso cambia el puerto 22 por el puerto 2222. Luego dice, voy a escuchar en la dirección 01. Luego dice permit root login. Entonces ese sí lo busco. Para buscar dentro del archivo utilizando el editor de texto nano, se utiliza control W y se escribe qué es lo que estoy buscando. Entonces, permit root. Ahí está, véalo. Ahí debajo lo que hago es que lo escribo. Login. No. Eso va a bloquear el acceso utilizando la cuenta root a través de SSH. Dice pub authentication. ¿Cómo está? Pub au. De madre. No, es que lo estoy escribiendo mal. Pub authentication. Ahí sí. Y pub authentication. Yes. Esto va a hacer que, me quedó mal escrito, que tenga que utilizar un par de archivos para poderme conectar a SSH. Un archivo servidor y un archivo cliente. Para poderme conectar necesito copiar ese archivo cliente y llevármelo para la máquina cliente donde me va a conectar. Es decir, me va a quedar un archivo en el servidor con una clave y me va a quedar otro archivo en el Windows XP que es a través del cual me voy yo a conectar. ¿Sí? Ahorita les digo cómo pasarlo. ¿Y cuál va a ser ese archivo? Entonces ese archivo es precisamente esto de acá. Autorized case file. Y el archivo va a ser .ssh autorized case. Este archivo es el que va a identificar si el cliente está debidamente habilitado para poder hacer inicio de sesión dentro del servidor y si no, pues simplemente lo rechaza y ya. Password authentication. Entonces, esto es no. Esto impide que yo me pueda autenticar en el servidor utilizando
claves o usuarios y contraseñas que están registrados en este. Por ejemplo, yo podría conectarme al servidor utilizando la clave de usuario y el 1, 2, 3, 4, 5, 6 sin necesidad de nada más, ¿sí? No. Pero si no está activo, él no me va a permitir iniciar sesión, así sepa cuál es el nombre del usuario y la contraseña. Eso le agrega una capa adicional de seguridad al servidor para que no me pueda conectar si no tengo el archivo de llaves para poder ingresar. ¿Listo? Y este tampoco. Que es que permita el ingreso de archivos, de usuarios invitados. Esto obliga a que el usuario tiene que estar registrado, tiene que tener archivo de claves y fuera de eso tiene que coincidir con el archivo de claves que tiene el servidor. Aquí en la guía lo dice. Luego, ya cambié el archivo de configuración, lo guardo. SH, sí, aquí está bien. Listo, ya está. Ahora lo que tengo que hacer es, me salgo de root, me convierto en usuario normal. ¿Cómo identifican que es root o es usuario normal? Porque tiene el root numeral y porque el usuario normal siempre tiene el símbolo de pesos o de moneda, ¿sí? Entonces la forma de identificar que los comandos que yo esté ejecutando acá sean en forma root o sean en forma usuario normal, ¿sí? Por favor, tener en cuenta eso porque es muy probable que de pronto las otras guías también hagan referencia a eso y no expliquen por qué unas veces es con numeral o almohadilla y otras veces es con signo moneda. ¿Listo? Entonces, acá Confirmo. tengo que hacerlo acá con el usuario que tengo registrado en el equipo, no con el root. Ojo con eso. ¿Listo? Y ejecuto el comando de generación de llaves, que es sshkeygen. Indica qué tipo de cifrado va a utilizar, que es RCA, y la cantidad de bits que va a tener ese archivo, que es 2048. Listo. Entonces acá, ¿qué me está diciendo? Me está diciendo que va a crear el archivo IDRCA. Este archivo es el archivo del cliente, que si lo puede guardar acá. En estos momentos creo que esa carpeta no existe, por lo tanto tiene que proceder a crearla. Yo no le voy a cambiar nada, simplemente le voy a dar Enter. Entonces aquí me dice, se acaba de crear el directorio .ssh. ¿A dónde? En el directorio del usuario que estoy trabajando actualmente. Vean, este. ¿Listo? Entonces, entre una contraseña o una frase password, si se pudiera llamar así. O no entre ninguna para que quede vacío. Yo le voy a colocar la clave de el propio usuario, que va a ser 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ustedes le pueden colocar la que usted quiera o no colocarle ninguna, no pasa nada. Entonces, por favor, ingrésela nuevamente. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Listo. El resultado del ejecutar ese comando va a arrojar esto. Esto es algo similar a lo que sería una imagen generada como cifrado para el archivo que acabo de crear. ¿Dónde lo encuentro? En el directorio del usuario, que sería home usuario, y dentro del directorio .ssh. Ahí me va a crear dos archivos. Uno que es IDRCA, que es la clave privada o la del cliente, y la IDRCA.pub, que es la pública, que es la del servidor. ¿Listo? Tengo que hacer otra cosa. De hecho, ahí en la guía está. Tengo que coger y copiar este archivo y colocarlo en un nombre que se llama Authorized Case, que fue el que configuré yo ahorita en el archivo del SSH. Entonces, copiar idrca.pub Authorized Case. Listo. Si le vuelvo a dar ls, mire que ya aparece el archivo. Una cuestión adicional es que para que ese archivo no sea modificado ni pueda ser leído, no pueda ser modificado y eliminado ni siquiera por el propio propietario del archivo, entonces es chmod 600, eso lo vamos a ver después en clase, y el nombre del archivo.
Eso está en la guía. Copiar y cambio de permisos. Aquí luego me dice que tengo que copiar el archivo de la clave privada para poderlo utilizar desde la máquina cliente donde estoy trabajando. En este caso, lo que voy a hacer es copiarla al equipo donde está instalado VirtualBox. Y luego lo que voy a hacer es que desde esta máquina lo voy a copiar hasta el equipo Windows XP para poderme conectar desde allá. ¿Cómo hago eso? Entonces tengo que compartir una carpeta en el equipo donde está instalado VirtualBox y ponérsela tanto al servidor como a Windows XP. ¿Cómo lo hago? Entonces voy a abrir VirtualBox otra vez. Desde acá. Entonces, en el servidor, configuración, carpeta compartida. Mire que acá no hay ninguna. Entonces le voy a agregar. Ruta de la carpeta. ¿Cuál es la carpeta que usted va a compartir? Entonces búsquela. La carpeta que yo voy a compartir va a ser esta. Se está en de laboratorio. Y automontar. Eso es todo. Eso es en el servidor. Y en el Windows XP hago lo mismo. Ahí no se va a bloquear, por Dios. Carpeta, no hay ninguna. Agrego. ¿Cuál carpeta? Entonces la misma carpeta. Automontar. Y ya. ¿Qué va a pasar? En el servidor, o bueno, en el caso del servidor, pues, si yo veo el sistema de archivos o la carpeta personal del usuario, me va a salir esto, vea, SF laboratorio, SF guión bajo y el nombre del directorio que usted utilizó para compartir. ¿Listo? Pero si yo accedo desde acá, posiblemente me va a arrojar error, que es decir que no tengo permisos suficientes para poder acceder a ese directorio. Entonces, ¿qué van a hacer ustedes para poder solucionar eso? Entonces, simplemente acá lo que hacen es user, ¿es la cosa? User add, no, aquí no está. User add, el nombre del usuario, que en este caso pues es usuario, y el nombre del grupo. Ah, pero esto toca hacerlo como root. Esperen. Siendo root, user add, el nombre del usuario y el nombre del grupo, pues usuario y el nombre del grupo. El grupo se llama VBots SF. Si no es al contrario. Si está mal. O user mod. No es user add. Usuario. No. ¿Cómo era? User add. VBots SF. Ah, no, es al contrario. Es add user. Es al contrario. Add user. El nombre del usuario y el grupo que es VBots SF. Aquí pues ya me dice que ya es miembro del grupo y que no hay necesidad de agregarlo otra vez, pero entonces a ustedes les toca para poder que desde el servidor yo pueda visualizar el contenido del directorio que compartí a través de VirtualBox. Si ustedes ejecutan el comando y aún así les sigue sin funcionar, simplemente lo que deben hacer es cierran todo, apagan, reinician y vuelven a arrancar y ya les funciona. No tienen que hacer nada más. La idea, ¿cuál es? Que yo le haga clic acá y me permita ver el contenido de los archivos de acá, ¿sí? ¿Para qué? Porque tengo que entrar al directorio del usuario, ¿sí? Y ahí, desde aquí lo voy a hacer porque desde acá no lo veo. Entonces, .ssh,
y copio este archivo de acá, el IDRSA, y lo paso para allá, para ese directorio que compartí. Aquí ustedes lo colocan donde ustedes quieran, yo lo voy a colocar acá. Es que yo ya lo hice, simplemente lo vuelvo a hacer. Listo. Este archivo lo necesito para poderme conectar al SSH, pero lo tengo que hacer en otro lado. ¿A dónde? Entonces me voy a conectar desde el Windows XP, pero para poder hacer eso, tengo que reiniciar el servicio en el servidor, porque no lo he hecho. Entonces lo que tengo que hacer simplemente es System Control Restart SSH.service. Error, algo me quedó mal escrito. Mismo comando que utilicé anteriormente me sirve para verificar qué fue lo que hice mal. Dice SSHD config línea 42. Mala configuración PubKey Authentication me quedó mal escrito. Y la 46 autorice también me quedó mal escrito. Entonces me voy para allá otra vez. SSHD config authorize. Le falta la O. Y el otro, Authentication, me faltó la N. Listo, ya. ¿Cómo sé que sí funciona? Primero que todo, porque el puerto tuvo que haber cambiado. Entonces, normalmente a ustedes les va a aparecer el puerto 22 cuando recién lo instalan, pero cuando ya lo instalaron y lo configuraron, mire que le va a aparecer el 2222. Y no solo eso, sino también que les sale la dirección en la cual están escuchando. No les sale sino en esta, que es la dirección local. ¿Listo? Eso es lo que debería salir luego de la configuración del SSH. ¿Listo? Esa es la forma de, primero, pues comprobar que el servicio quedó funcionando y que está listo para conectarse. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Pasarme al Windows XP, que va a ser la máquina cliente desde la que me voy a conectar al servidor. Entonces, antes que nada, si usted no tiene PuTTY, pues descárguelo, ¿sí? La versión de 32 bits, ¿de dónde lo consigo? Mírelo, acá está. Obviamente que esa guía pues les va a quedar disponible a ustedes en la plataforma para que puedan realizar la correspondiente práctica, ¿no? Y el archivo que descarguen, por favor, lo colocan en la carpeta que ustedes compartieron con el Windows XP. ¿Listo? Esperemos que funcione, porque si no funciona me toca descargarlo a mano. Descargarlo uno por uno, pues. Este archivo lo ponen en la carpeta que compartieron, que en este caso la mía es esta, ¿no? Yo por acá tengo... Este es de 64. Tengo que colocarlo acá para leerlo desde el Windows XP. Listo. ¿A dónde lo mando a descargas? Lo paso a la carpeta. Listo. Si ese no les llega a funcionar, entonces descargan el zip. Que es
el de 32 bits, este de acá. Me paso a Windows XP. Se supone que la carpeta ya está compartida, entonces entro a la carpeta, me va a salir así, como con un tubo en la parte inferior. Busco el archivo. Aquí está, si es este, sí. Y lo instalo. Si es que se deja, si no se deja, tengo que utilizar el zip. Y tal parece que me va a tocar utilizar el zip. Eso es lo que tiene colocarle 256 de memoria. Welcome to the PuTTY Wizard. Siguiente, ¿a dónde lo quiero instalar? En PuTTY, siguiente, sí, lo coloqué ahí. Sí. Siguiente, ¿qué es lo que desea instalar? Los archivos de PuTTY, instalar el pad para las ejecuciones del prompt del comandos y asociar los archivos PPK, sí. Listo, ya está. Ahora, ¿qué tengo que hacer? La misma clave pública, que fue la clave privada, la clave del cliente que copié en el servidor y que me pasé al otro equipo, tengo que pasarla para acá. Entonces, lo que voy a hacer es que voy a eliminar estas vainas porque no las necesito. Y voy a pasar el archivo que copié desde el servidor. ¿A dónde lo metí? Lo metí acá. Este archivo es el que yo necesito, ¿sí? Yo lo voy a copiar y lo voy a dejar acá en Windows XP. Este archivo es el que necesito yo para poderme conectar al servidor. Sin ese archivo no lo puedo hacer. Copiar. Y para que no haya problema en ubicarlo, lo voy a pegar acá en C. Y ya está. Ahora, lo que tengo que hacer es convertir este archivo en un archivo que PuTTY pueda leer. ¿Por qué PuTTY? Porque PuTTY es el cliente que voy a utilizar para conectarme de forma remota al servidor, utilizando la consola de comandos. Entonces, entro por acá, archivos de programa, PuTTY, y aquí hay un programa que se llama PuTTYGen, que es el de conversión de llaves, ¿sí? Abro. Aquí me va a permitir entonces convertir esa llave en un archivo que PuTTY va a poder leer. Entonces, conversiones, importar llave. ¿Cuál llave? El archivo que acabo de copiar, que es este, ¿sí? Démonos cuenta de que me está pidiendo la clave que le coloqué cuando yo lo creé. La clave es 1, 2, 3, 4, 5, 6. Listo. Ahí ya me cargó el contenido de la llave. Mire que me está diciendo cuál es el nombre del usuario y en qué equipo se supone que me voy yo a conectar.
Entonces, simplemente acá lo que tengo que hacer es save private key, ¿sí? Tengo que fijarme también de que la cantidad de bits con la cual generé yo el archivo sea el mismo que tengo yo acá. Y el tipo de archivo que voy a utilizar es RCA, este de acá. ¿Listo? Eso fue con la forma en la que yo creé el archivo originalmente. Entonces, save private key y acá le coloco un nombre. Entonces, cliente. ¿Sí? Ese archivo es el que voy a utilizar para conectarme. Entonces ahora vamos a probar, porque aquí es donde me bota error. Y ahí es donde tendría que entrar a mirar a ver cuál es el error. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? En el PuTTY entro y le coloco la dirección del servidor. ¿Cuál es la dirección del servidor? Recordemos que esto está dentro de la simulación del GNS3, entonces tengo que utilizar la dirección que aparece acá, vean. 192.168.0.1. El puerto fue el que yo cambié en el servidor. Mire, 2222, vean. Y adicionalmente también, entonces acá le tengo que poner que acá, donde dice auth, credenciales, acá tengo que colocarle el archivo que acabo de convertir, que es cliente.ppk, sí señores, este es. Y listo. Se supone que ahí ya debería servir o botarme error. Entonces abrir. Me pregunta, el archivo, perdón, el servidor al cual usted se va a conectar es de la dirección tal, el de puerto tal. ¿Será que usted sí confía en él? Entonces le da a usted aceptar. ¿Cómo me va a loguear? El nombre del usuario. Usuario. Y efectivamente funcionó. Entonces, me estoy logueando con este usuario, con la clave pública esta, y me está pidiendo el passphrase. La clave que me está pidiendo acá no es la del usuario, sino la del archivo que voy a leer como llave para poder entrar al servidor, que fue el 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y ya entré. Esta consola que ustedes están viendo acá es la misma que tiene el servidor acá. Vean. Si yo ejecuto el comando de netstat para ver los puertos, también lo voy a ver acá. Vean. Es como estar conectado a un Linux. ¿Sí? Y aquí me está diciendo que efectivamente el puerto 2222 está abierto, que hay un servicio de DNS acá y que lo que pasa es que yo no sé, por alguna razón los puertos del DHCP no aparecen listados acá. Tocaría consultarlos por otro lado, supongo yo. Entonces, esa es la prueba de que efectivamente si yo le digo en dónde estoy conectado, me va a decir que es GNS y quién soy yo, que es el usuario. Who am I? Usuario. ¿Sí? Entonces, esta consola que ustedes están viendo acá es la consola del servidor. Esa sería la prueba que habría que hacer para el SSH. Y esa sería la práctica completa que habría que tener en cuenta para el siguiente corte. ¿Hay alguna pregunta respecto al montaje de los servicios que he realizado hasta el momento? La única sería que ustedes lo hicieran y a medida que lo fueran haciendo, fueran verificando contra la práctica que acabo de realizar en caso tal de que de pronto les arroje algún error. Los errores es posible detectarlos utilizando este comando y iniciando y reiniciando el servicio. Ahí les dicen el contenido del archivo, cuál es el error y a dónde tiene que ir a modificarlo o dónde tendría que ir a corregirlo. Profe, Señor. yo tengo una inquietud con respecto a algo. Es que yo al inicio, cuando lo del router y eso, pues solamente me faltaba para agregar el internet. Pongo el comando y vuelvo otra vez a realizar lo del ping, pero me sigue saliendo, o sea, así como si no tuviera internet. Comparta, por favor.
Es que yo no estoy, o sea, yo tengo la llamada en el celular porque en el PC tengo, pero o sea, o sea, vuelvo a poner todo el comando, o sea, vuelvo a poner todo lo que usted puso en el grupo, hago lo del pin, pero me sigue saliendo 0 ms, 0 ms, o sea, me sale como si yo no tuviera internet. Mano, es que lo que pasa es que para poder verificar así tengo que mirar el estado de la conexión actual a la nube y al servidor. Ahí sí no le podría decir. ¿Cómo hacemos? Porque es que puede ser que lo que les decía, bueno, sí está compartiendo, que tienen que verificar que esté bien conectado acá, que la 0 sea la que está conectada a la nube y que la 1 sea la que está conectada al servidor, porque muchas veces lo que les pasa es que lo conectan al revés. Entonces no les va a dar conexión ni por un lado ni por el otro. Y lo otro es que aquí en el servidor también la misma cosa. Lo mismo, el tema de la asignación de las direcciones IP tiene que estar correcto, dado caso no les va a dar conexión por ningún lado. Que es que cuando yo consulte las direcciones IP acá en el servidor, tiene que darme las dos. Esta tendría que tener esta y esta tendría que tener la otra. Eso es lo primero que se puede verificar. Y de resto va a ser el pin para afuera y para adentro para mirar a ver si está funcionando o no. Ese es para afuera y este es para adentro con el Windows XP que está prendido. ¿Alguna otra cosa, por favor? El video, señor. Esta parte de la guía del SSH se tiene que traer ya para la próxima clase o... No, señor, cuando sea el laboratorio del segundo corte. Ah, bueno, profe. Si lo quiere ir haciendo de una vez, bien pueda. Para irlo molestando más rato, profe. Su yo del futuro le va a agradecer. Sí, profe. Eso estoy pensando. Entonces, jóvenes, vuelvo y repito, el espacio de publicación de la actividad ya está disponible a través de la plataforma. Lo pueden encontrar, creo que es justo debajo después de lo que es la prueba escrita del primer corte. Profe, No, qué pena. debajo del laboratorio. Señor. O sea, ¿el laboratorio es solamente DNS y DHCP? ¿No Sí, señor. SSH? No. Ah, gracias. Sí, porque el SSH lo hablé el día de hoy. Si lo quieren hacer y presentar de una vez, bien puedan. Con eso se ahorran el tener que hacerlo para el segundo corte. Pero eso ya depende de ustedes. Speedrun de 2 horas. Pues hasta las 4. Que no se van a demorar lo mismo que me demoré yo haciéndolo ahorita porque yo iba haciendo y iba explicando. Y eso le quita a uno mucho tiempo. Esto les estaba diciendo, el espacio de publicación del video de explicación y el del documento. El documento es donde dice laboratorio. No vayan a mezclar las vainas, por favor. Documento donde dice laboratorio y el link de la sustentación acá donde dice video, ¿sí? Teniendo en cuenta las consideraciones de la presentación de cada uno de ellos, lo del tema de las fuentes bibliográficas, lo de las respuestas de las preguntas, de la realización de la práctica, las pruebas de laboratorio y las explicaciones relacionadas con el tema de la teoría y la práctica. ¿Listo? Cada uno de acuerdo a los criterios de evaluación que aparecen ahí mismo en la plataforma, en la unidad de criterios de evaluación precisamente, ¿sí? Y el tiempo para presentar la actividad es hasta las 4 de la tarde. ¿Listo? El video de la práctica que acabo de hacer, ahorita tan pronto termine la clase, se demora creo que es unos 5 o 10 minutos y ya el video está disponible en la plataforma, en Teams, que lo pueden encontrar a través del chat de la clase o lo pueden encontrar dentro del grupo en la parte donde están los archivos
en las grabaciones y ahí aparece con la fecha de hoy. ¿Listo? Entonces, si no hay más preguntas, por lo pronto eso sería todo. Espero y aspiro que puedan realizar la entrega a tiempo de los compromisos del día de hoy y entonces nos veríamos en la siguiente clase. Me resta solo desearles un productífero resto de tarde y un feliz fin de semana. Que esté muy bien. Bueno, profe, muchas gracias. Bueno, profe, muchas gracias. Hasta luego. Profe, Hasta luego, una profe. cuestión. Señor, ¿Habría posibilidad de que su merced ampliara el plazo de la entrega de la sustentación? es que ese plazo ya se amplió, señor. Es que en mi cuestión tengo clase de inglés de 2 a 6, profe. Y sus criptobros. Pasa que la práctica del oratorio solamente ha funcionado en el mío hasta el momento. Bueno, entonces lo coloco hasta las 10 de la noche. Listo, profe. Bueno, señor. Muchas gracias. Gracias, Wicker.